Bueno, buenas tardes a todos. Tardes aquí en Valencia y mañana o mediodía ahí en Buenos Aires. Hoy continuamos con este ciclo de conferencias online del proyecto Ética y Estética del cine documental animalista en las culturas occidentales del siglo XXI. Y tenemos el inmenso placer de dar la bienvenida a Mariano Fernández, que es productor, director y guionista, y de nuevo a Lorena Laprevende de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Van a dar una charla titulada Pumas de la Estepa, la creación de un proyecto y las consideraciones jurídicas. Brevemente voy a presentar a los ponentes. Mariano Fernández es productor, es director, es guionista y es naturalista. Estudió en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y en la Escuela Argentina de Naturalistas. Tiene más de 22 años de experiencia trabajando como jefe de producción, director de producción y productor de largometrajes y series. Y en los últimos años ha centrado su actividad en documentales de vida salvaje y conservación, habiendo participado en varias expediciones de investigación y conservación del prestigioso proyecto National Geographic Pristine Seas en Uruguay. Una maravilla. Bueno, en Uruguay, en Chile y Argentina. También ha participado en producciones de National Geographic Impact Story Lab y de la televisión pública japonesa NHK, así como en la serie documental Wild Argentina de Nat Geo. Como director y guionista ha realizado el documental de conservación SEI, La ballena desconocida, la serie documental de conservación Pumas de la Estepa, que nos ocupa hoy, de National Geographic, la webserie de ficción Crónicas Ferreteras y el largometraje western bíblico futbolero El Hijo de Dios, que me tiene intrigada también. Como productor ha realizado la serie documental Héroes de la Conservación en Nat Geo del 2019, el díptico documental de fotografía La Imagen Real de 2023 y La Imagen Santa, así como el documental Relámpago en la Oscuridad. Y también ha participado en largometrajes internacionales como la ganadora del Oscar The Revenant, nada más y nada menos, de Alejandro Iñárritu. También en premiados largometrajes nacionales como Rojo, de Benjamin Neistat, en series de televisión como Lynch para Fox Latinoamérica, y también ha participado en más de 50 anuncios internacionales, principalmente para Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España y Francia. Así que, Mariano, es todo un honor, de verdad, y un privilegio para nosotros que hagas un hueco en lo que es seguro una agenda muy apretada para mostrarnos, ¿no?, tu trabajo. Tenemos también a Lorena Laprevende, que es abogada, es investigadora y es docente en la Universidad Empresarial Siglo XXI, y ahí dirige un proyecto de investigación titulado Sujetos de Derecho, impacto de las nuevas perspectivas en el manejo de poblaciones caninas en sectores urbanos de la Argentina. Su interés en los derechos de los animales la ha llevado a profundizar en el estudio del derecho animal, publicando artículos en revistas internacionales, como por ejemplo la revista latinoamericana de Direitos da Naturaleza e dos Animais, y participando en el libro titulado La gestión de los animales en el contexto de la catástrofe. Es doctoranda en Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires y es diplomada en Manejo del Fuego y Cambio Climático por la UNSAM. Además, también es directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín y miembro de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Lorena, un placer tenerte de nuevo aquí. He de mencionar que también es miembro de nuestro grupo de investigación, Livian. Así que, por supuesto que, repito, es un honor teneros a los dos aquí. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Os doy la palabra. Bueno, empezamos, comparto el flyer, ¿te parece, Mariano? Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar el análisis jurídico de la serie documental Pumas de la Estepa. Bueno, una obra producida por Mariano. Es importante destacar que esta producción no es aislada, sino que fue ganadora del concurso Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación.
lo que le da un marco institucional relevante. Nuestro objetivo hoy es desglosar las tensiones legales entre la producción ganadera y la conservación que esta obra expone con tanta claridad. Espérenme que quiero pasarles ahí. Em, la obra, como testimonio jurídico ambiental, para nosotros, bueno, hablo en mi caso como abogada, esta serie trasciende la divulgación biológica, la consideramos un verdadero testimonio audiovisual em, de un conflicto jurídico ambiental que está muy vigente en nuestra Patagonia. Lo que Mariano documentó no son solo paisajes, sino la tensión real entre bienes jurídicos protegidos que entran en colisión directa en el territorio. Es evidencia fáctica de un problema legal no resuelto. No sé, Mariano, si ahí quieres acotar algo o querés que siga y... No, no, si querés, ya por ahí podemos empezar a contar un poco Dale. alrededor de cómo surge esta idea, que lejos de ser justamente tipo un documental solo sobre los pumas o la biología de los pumas o cuestiones relacionadas a cosas más eh, relacionadas con la especie en sí misma. La idea era claramente abordar el conflicto, ¿no? Tipo el conflicto de estos grandes depredadores, que no es un conflicto nuevo, es un conflicto nada, que lleva mucho tiempo, no solamente acá en el continente sudamericano, sino, bueno, en todas partes del mundo. Y que, bueno, nada, llegado al siglo XXI todavía seguimos teniendo problemas. Pero que llevan a situaciones hoy por hoy extremas, en donde nada, ciertos animales, sobre todo los que tienen que ver con depredadores tope, como el puma, que están en el tope de la cadena trófica, digamos, nada, empiezan a ver sus poblaciones realmente comprometidas y en muchos lugares, incluso tipo a ir teniendo extinciones por zonas, ¿no? Y nosotros veníamos trabajando hace un tiempo con el biólogo, que es como el verdadero protagonista del documental, que es Emiliano Doladío, es un biólogo eh, de unos 45 o 50 años que nada, que viene trabajando con mamíferos en la Patagonia. Él es de la Patagonia, desde sus inicios viene trabajando con ellos y los últimos años está con un proyecto con pumas, no solamente en la parte de la Patagonia, sino había empezado incluso un poco más al norte, en la provincia de San Juan. Pero siempre, como en general ahora, los proyectos de los biólogos relacionados con cuestiones de conservación, ¿no? Digamos, como que todo lo que tiene que ver con la información científica que pueden ir juntando en todos los años de estudio, como la finalidad es poder tener algún tipo de respuesta a las problemáticas de conservación que tienen dichas especies. Y en ese sentido era interesante porque nosotros habíamos hecho como una especie de cortito con él para justamente la serie Héroes de la Conservación, que fue del 2019, en donde solo habíamos abordado el trabajo que él estaba haciendo en el Parque Nacional Patagonia, que es un parque nacional nuevo. Y ahí mismo nos contó que en realidad su proyecto era bastante más amplio y que incluía también otros parques nacionales como el Parque Nacional Monte León y el Parque Nacional Laguna Blanca, tres parques nacionales que tienen realidades y situaciones muy distintas. Entonces, bueno, un poco la idea fue tratar de meternos como en todo ese mundo. Y si bien originalmente el documental iba a ser un documental más corto, con menos episodios e incluso los episodios más cortos también, de la mitad de duración de lo que terminó siendo,
dentro de la eterna búsqueda de fondos y demás, terminó quedando seleccionado en un concurso que hizo el Ministerio de Cultura de la Nación, que no era necesariamente un concurso sobre documentales de naturaleza y conservación, sino que era un concurso abierto a todo tipo de series, también de ficción. Y bueno, nada, quedó seleccionado allí y allí, digamos, como las condiciones, por ejemplo, implicaban que los episodios tenían que ser de 48 minutos y ahí, bueno, empezó también como todo un replanteo acerca de cómo lo íbamos a hacer, digamos, ¿no? En ese sentido, simplemente lo comento porque fue interesante porque nos dio la posibilidad de poder ahondar cuando uno tiene más tiempo, que puede llegar a ser un problema, no solamente presupuestario, de tiempos de rodaje, de tiempos de edición y demás. Nosotros pasábamos de tener un proyecto que a lo sumo iba a tener entre 1 hora y media y 2 horas totales de contenido, pasó a tener casi 4. Nada, nos puso en el desafío de ver cómo contábamos la historia, pero nos dio la oportunidad también de poder ahondar un poco más en todos estos otros personajes y que no solo quedara en el trabajo de Emiliano, del biólogo, sino que pudiéramos también tener la voz de los involucrados. eh, en esta problemática, como son los productores ganaderos, otros actores también de la conservación, como guardaparques, intendentes de parques nacionales, y también gentes de comunidades de pueblos originarios en esos distintos parques nacionales. Em, no sé si quieren, tipo, les puedo contar también un poco cuál fue el anclaje, digamos, estético narrativo que quisimos darle al documental, que justamente no queríamos que sea como un documental tradicional en el sentido más clásico, digamos, y en esta cuestión tipo también, ¿no? De buscar o de tener estos recursos o herramientas audiovisuales que son como muy tradicionales, qué sé yo, como por ejemplo la voz en off y demás cuestiones. Sabíamos que no íbamos por ese lado, que nos interesaba, por ejemplo, que nada, que los testimonios sean directos, que sean de los propios protagonistas, que no haya nadie, ninguna voz omnipresente durante el relato que tuviera que traducir o incluso tipo encadenar ideas que por ahí no tenían tanto que ver o no tienen tanto que ver con los protagonistas. Y después hubo una búsqueda también en ese sentido. Yo vengo más nada, de toda una carrera, sobre todo en películas y en series de ficción, con lo cual es algo como que tengo como muy incorporado y me gusta mucho eh, y en ese sentido me gusta mucho también trabajar con los géneros cinematográficos. Por eso un poco el planteo que hicimos como para comenzar a trabajar con el documental fue el de armar como una especie o sea, como una combinación entre un thriller y un western, ¿no? Tipo, en esta cuestión de alrededor del thriller, de que hay un asesino dando vueltas, ¿no? Y esta cosa de ir investigando. En ese rol, digamos, que por ahí tenía más Emiliano, de tratar de entender de qué manera lo hacía, por qué lo hacía, dónde lo hacía, y qué maneras existían para mitigar eso. Y en ese sentido, digamos, nos metíamos ya narrativamente en una cosa también en donde hay mucha gente que lo odia, entonces eso nos permitía también entrar en el tema de si era un odio cultural o era un odio de supervivencia. ¿No? Digamos, como tratar de desarmar un poco como todas esas cuestiones y poder darle voz. Y por otro lado, el western, bueno, medio como un poco el lugar y la situación alrededor justamente de los productores ganaderos, incluso tipo la Patagonia es un lugar que visualmente es muy western, digamos. Es también nuestro, más allá de que está como relacionado el western por ahí con Norteamérica, es también nuestro oeste, ¿no? Digamos, como toda la parte así como más de mesetas, montañas y toda esta cuestión esteparia. Eh,
y sobre todo lo que nos interesaba en relación a llevarlo de alguna forma, digamos, como, obviamente teníamos como muchos elementos, ¿no? Todo esto que decía de los productores ganaderos, ovejas, caballos, gauchos, ¿no? Como que naturalmente iba como un poco para ese lado. Pero nos interesaba sobre todo esta cosa que tiene el western de el ser humano o la lucha del ser humano o la supervivencia del ser humano en la naturaleza o con la naturaleza, ¿no? Digamos como que está como muy presente y es casi como un código muy, muy particular del western. Así que medio como entre esos dos géneros un poco fue que planteamos todo el documental, que bueno, nada, eso va llevando también a que se vayan tomando decisiones estéticas que tienen que ver con el montaje, con el ritmo, con la música y demás cuestiones. Eso es medio como un poco como la introducción a cómo comenzamos a trabajar y a pensar el documental. Buenísimo. ¿Querés que siga y vamos mechando? ¿Te Dale, parece? sí, me parece Bueno, bien. bueno, en esta No sé, filmina nosotros... Lorena, perdona, no sé si Sí. puedes darle para que veamos la presentación entera. O sea, Ah, arriba donde presentación con diapositivas. espera, ¿eh? Ahí, Ahora, ahí está, gracias. por favor. Bueno, desde el derecho acá lo que encontramos es el conflicto central, que esto que decía Mariano, entre bienes jurídicos y cuáles son esos bienes en pugna, sería la pregunta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la biodiversidad y el patrimonio natural, representados por el puma, como pieza clave del equilibrio ecosistémico. Y por el otro lado está el derecho a la propiedad y a la libertad de industrias, representados por la ganadería ovina tradicional. Ambos derechos tienen rango constitucional y la serie muestra el punto exacto donde estos derechos chocan, ¿sí? Acá vamos a lo que sería el marco normativo. Si vamos a la legislación, encontramos la primera gran contradicción. La Ley Nacional 22.421 declara de interés público la protección de la fauna silvestre en todo el país. Sin embargo, la serie evidencia una disparidad legal en muchas provincias patagónicas. El puma ha sido históricamente declarado plaga o especie perjudicial. Esto habilita la llamada caza de control, lo que contradice directamente el espíritu de conservación de la norma nacional. No sé, Mariano, si ahí querés acotar algo, si no sigo. Sí, a ver, es un poco con lo que nos encontramos, ¿no? Tipo en esta cuestión de cuando fuimos al campo. Yo un poco lo hablaba con Lorena antes, digamos, yo no soy como un experto en todo lo que tiene que ver con, con todo el marco legal y cuestiones así. Entonces, nada, mis comentarios van a ser más un poco vivenciales de lo que fue un poco como el rodaje, pero... Sí, hay como una cuestión alrededor de este choque, digamos, de intereses y si se quiere también como ciertas contradicciones. Pero bueno, que justamente creo que es lo que hacen que el tema sea complejo y que no tenga una única o una solución de alguna forma tipo como fácil, por decirlo sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, un poco la idea fue justamente tratar de mostrar esa complejidad y también ponerse, no tomar una posición de alguna manera generando un juicio sobre los productores. Sino tratar de escucharlos y entender cuál es su punto de vista y justamente a partir de eso que el documental sea de alguna forma una especie de nexo o si se quiere un lugar en donde se puedan juntar a hablar. Es muy loco, pero termina ocurriendo eso,
todos los protagonistas del documental tenían una relación como bastante, que si bien se conocían, como bastante conflictiva, por decirlo de alguna manera, y el documental hizo como que cuando lo vean todas esas partes, se genere como un diálogo entre ellos que en la vida real por ahí no existía y que bajara un poco los humos y que se pudieran acercar mutuamente tanto los conservacionistas como algunos de los productores, que en ese sentido me parece como que es algo interesante de pronto y que trasciende un poco el planteo original de la pieza documental, ¿no? Digamos, como que terminó ocurriendo o terminan ocurriendo cosas a veces que uno ni se imagina que van a ocurrir. Pero bueno, un poco creo que tiene que ver con haber podido darle la posibilidad a todos de que se pudieran expresar y contar sus problemas, y no ir con los tapones de punta, como se dice acá, haciendo una alegoría futbolística, ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque, digamos, hay críticas desde los dos lados, ¿no? Hay críticas que se le hace a los conservacionistas o a los biólogos, en relación a veces a cómo abordan estos temas. Y por otro lado, la gente local a veces lo que siente es que llega alguien de la ciudad, ¿no? Que es de la universidad, que tiene todo un marco teórico, pero que no está hace 50 años ahí como ellos viviendo y conviviendo con estos animales y teniendo todos estos problemas. Entonces, no sé, nos parecía en ese sentido como interesante, como dejar plasmado un poco estas sensaciones. Y que además, tipo en el caso puntual del personaje que aparece en el episodio 3 que es Isabel, que es una pobladora de uno de los parques nacionales. Es interesante porque si bien ella también es de alguna forma productora, es una productora pequeña, digamos, de animales, tiene los mismos problemas que tiene el productor grande, digamos, ¿no? Con el cual por ahí es más difícil simpatizar o empatizar. Pero con un pequeño productor es un poco más fácil y en algún punto tipo ellos son también los que sufren tal vez en peor medida las consecuencias de los ataques de estos animales. Entonces, en ese sentido, nos parecía también como interesante sumar esas voces. Bueno, sigo entonces. Dale. Acá lo que les presentamos es el marco normativo de los parques nacionales, que el escenario cambia cuando estamos en ellos, ¿no? Esta ley protege al animal totalmente y dentro de estos límites el puma es intocable y el documental nos muestra cómo se desarrolla su vida en estos lugares de estricto cuidado, ¿no? Ex- ex- Em, Acá, bueno, el efecto borde, que para nosotros es un conflicto de jurisdicción, que es el núcleo del problema. El documental capta el momento en que el animal cruza un alambrado y al hacerlo su estatus jurídico muta instantáneamente, ¿sí? Pasa de ser un sujeto protegido dentro del parque a ser res nullius, cosa de nadie, o plaga en el campo vecino. Es una situación de esquizofrenia legal, donde la vida del animal depende de qué lado de la línea catastral se encuentre. Acá, Mariano, no sé si vos querés acotar algo. No, sí, qué sé yo, como que la situación es un poco nosotros elegimos situaciones justamente que fueran como visualmente potentes, y trabajamos justamente con dos personajes o con dos historias que están relacionadas justamente a convivir con los parques nacionales, ¿no? Por un lado, un productor grande de la Patagonia que vive pegado, o sea, tiene su alambrado pegado al Parque Nacional Patagonia, que es un parque nacional nuevo también. Eso es interesante, digamos, como que es una situación, es un parque nacional que se creó en el 2012, o sea, tiene menos de 15 años, y el productor este está con su familia, ya es la tercera generación, hace más de 100 años. Ahí. Entonces es interesante tipo la situación alrededor de que para ellos el Parque Nacional es como un criadero de pumas, ¿no?
de que se le meten a su campo a comer, que se alimentan básicamente de sus ovejas. Y bueno, y es interesante también en ese sentido como ver cómo también se empiezan a, justamente con datos científicos, con investigación, eh, que es un poco lo que aporta Emiliano Donadío y todo su equipo, de que a veces es más un poco la sensación, o sea, como se van generando también como mitos locales alrededor de lo que puede o no hacer el animal. Y en ese sentido, con toda esta cuestión del proyecto de que le ponen y les colocan radiotransmisores con unos collares, para poder ver y entender sus movimientos y poder ver cuando, por ejemplo, hay unas cosas que también en el documental explicamos, que son estas cosas que son los clúster o clúster, que son cuando esa información que se manda digamos, como en el recorrido del animal, se mantiene durante mucho tiempo en un solo punto, que generalmente indica que el animal está comiendo. Entonces ellos pueden ir, si es un campo justamente vecino y no dentro del Parque Nacional, pueden ir a ver realmente qué está ocurriendo y ver si agarró una oveja, si agarró un guanaco, o por ahí tipo también puede indicar de que el animal está lastimado o que tuvo cría, ¿no? Como pueden ser varias. Y en ese sentido como que está bueno porque todo lo que tiene que ver con la información recolectada en los últimos, bueno, cuando nosotros habíamos filmado el documental, hacía entre 3 y 5 años que estaban trabajando. Y nada, el volumen, digamos, de ovejas muertas por el puma no era tan grande como se pensaba originalmente, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también sirve como para bajar un poco los humos. Y decir que no implica que no existan esos ataques, ¿no? Sino simplemente, digamos, como que por ahí el volumen era más bajo. Eh, no, y en ese sentido nos parecía como importante también nuevamente esta cuestión alrededor de darle voz y entender. El bicho, por eso también nosotros un poco arrancábamos y empezamos el documental con esta cuestión de la Casa de los Pingüinos, que además es la cacería de los pumas que hacen de pingüinos en el Parque Nacional Monte León, que además como biológicamente es una novedad, es algo también como interesante, que ocurre solamente en ese parque nacional, no se tiene conocimiento de que los pumas cacen pingüinos en algún otro lugar en el mundo. Eh, y un poco la idea era, o sea, no transformar tampoco al puma en un osito de peluche que no hace nada, que es totalmente imposible de dañar nada, sino entrar, de hecho tuvimos una discusión con Emiliano alrededor de si estaba bien empezar el documental así, con pingüinos muertos. Que el pingüino justamente es una especie de animal muy carismática y que generalmente tipo genera mucha empatía inmediatamente. Pero bueno, un poco la idea era plantear esto, o sea, como el problema es real, el animal, este depredador tope, es un depredador que caza y que estas cuestiones alrededor hay todo también toda una cuestión alrededor de que los pumas matan por matar y que a veces agarran, se meten adentro de un corral y matan, no sé, 20 ovejas y solo se comen una. Y bueno, nada, toda la explicación biológica alrededor de eso, un poco la idea era, nada, como empezar con algo bien impactante que tenía que ver con los pingüinos y bueno, nada, plantear esta cosa de que el animal es un animal que mata, digamos, ¿no? Vamos a hablar de algo que está ocurriendo y que ocurre de verdad. Y después es como que el giro dramático también, sobre todo para ponernos, o sea, la idea de empezar así era para ponernos del lado del que se siente amenazado, ¿no? Digamos, empezar a ponerse también, o sea, plantearlo desde ese punto de vista, pero después, como en el transcurso de los capítulos, ir desarmando eso, ir entendiendo al animal y sobre todo, un poco como hacia el final, era esta cuestión de ir planteando soluciones también a ese problema, ¿no? Y con respecto a la jurisdicción, me parece como que algo interesante también que ocurre, que está, digamos, como contado en el episodio 3 es esta cuestión alrededor de este personaje que decía de Isabel, que es una pobladora
que también es tercera o cuarta generación que vive en el parque, que incluso habla de antes del parque y antes de la provincia, o sea, gente que vive ahí hace 150, 200 años por ahí, que para acá, para América o Sudamérica es un montón de tiempo, por ahí para Europa no, pero que nada, que están establecidos ahí hace un montón. Y que lo que tiene me parece más interesante es esta cuestión de que ella está como muy limitada, porque justamente está dentro de un parque nacional y no pueden tomar las medidas que toman los ganaderos que solo son lindantes, como por ejemplo matarlos. Entonces es como que tiene que convivir con que el puma les mate constantemente. Tanto chivos, cabras, como sus ovejas, que incluso pueden llegar ahí en el documental un poco lo comentan, pueden llegar a significar el margen de ganancia anual que tienen, digamos, como que es una cosa bastante, nada, como fuerte, digamos, para ellos. Entonces, nada, en ese sentido es como interesante esta cuestión alrededor de la jurisdicción y cómo también por ahí a veces es como muy loco porque tipo estas personas incluso tipo tienen ganadería dentro del parque, lo cual es medio también como una contradicción en sí misma. De hecho, hay muchos conservacionistas que se oponen a este tipo de prácticas. Pero bueno, justamente, ¿no? La realidad es un poco más compleja. Hay gente que está viviendo ahí, incluso antes del Parque Nacional, incluso antes que la provincia. Entonces, ¿cómo se hace, digamos? O sea, sí, una cabra y una oveja no tienen nada que ver con el... Bueno, nada, ahí también entonces se trabaja con biólogos. De hecho, justo cuando fuimos nosotros estaban trabajando con el INTA para hacer un manejo como más ordenado de cómo esas ovejas y esas chivas iban pastando en diferentes lugares, ir dejando lugares eh, de descanso, ir moviéndolos por otros, ir encerrándolos en corrales con cercos eléctricos. Nada, todas cosas bueno, que hacen un poco a tratar de encontrarle la vuelta a toda esta situación que se vive en esos lugares, ¿no? Ujú. Sigo, ¿te Dale. parece? Sí, sí. Bueno, acá también tenemos el conflicto de competencias, lo que es, yo voy hablando de lo legal y Mariano de la producción. Nosotros acá lo que tenemos es el conflicto entre la nación y las provincias y ahí tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un análisis de competencias federales, existe esta tensión, que a nivel nación se protege la fauna interprovincial y los parques, ¿sí? Y las provincias tienen dominio originario de los recursos naturales, según el artículo, bueno, 124 en la Constitución, y las provincias dictan sus propias leyes de caza, generando un mosaico legislativo que a menudo desprotege a la fauna migratoria como el puma. Em, bueno, acá hablamos del cambio de paradigma, ¿no? Lo valioso para mí en esta obra es que visualiza una transición necesaria. Estamos pasando de un paradigma antropocéntrico, donde el animal era visto solo como un recurso o amenaza, hacia uno ecocéntrico, que entiende al animal como parte del sistema, ¿sí? El documental no solo muestra el conflicto, sino que documenta este cambio de mentalidad en acción, ¿sí? Em, bueno, los abogados hablamos del principio de prevención. Jurídicamente, esto se alinea con este principio y el deber de evitar el daño ambiental antes de tener que repararlo, ¿no? La serie destaca la implementación de métodos no letales como el uso de perros pastores, luces y corrales. Estas herramientas son la materialización técnica de un deber jurídico de prevención. Acá, Mariano, no sé si querés acotar algo que es bastante... Sí, a ver, digamos, para nosotros fue, más allá de tener cierta información previa, digamos, obviamente, en todo lo que tuvo que ver con la investigación y el desarrollo del proyecto, siempre uno cuando termina yendo al campo se encuentra, digamos, también con situaciones o con realidades que por ahí como que lo sorprenden o qué sé yo, le llaman la atención o que no se imaginaba.
Y en estas cuestiones sí, hay un tema que, no sé, por lo menos para mí fue como una sorpresa en relación a los parques nacionales y las provincias, que mi sensación, es una apreciación personal, es que las provincias como que no reciben del todo muy bien los parques nacionales, o sea, es justamente, digamos, en el momento que se declaran parques nacionales, medio como que pierden un poco la potestad y pasa a ser controlado por otro ente, y en ese sentido es como que incluso hay provincias que no tienen parques nacionales, e históricamente, no sé, Mendoza, por ejemplo, es un lugar que tiene un montón de lugares hermosos y prístinos, y no tiene parques nacionales, tiene parques provinciales, pero no nacionales. Y en ese sentido es como que, bueno, sí, puede haber de alguna forma, me imagino, puede haber, no, digamos, hay como muchas contradicciones, si se quiere, digamos, en ese sentido, y como mucha puja, un poco esto que hablaba Lorena al inicio de esta cuestión de que dentro del Parque Nacional están protegidos y cruzan el alambrado, y la misma provincia a veces pagaba, las asociaciones de ganaderos y demás pagaban por cueros de puma o por cueros de zorro, como de alguna manera legitimando la cacería de estos animales. Eh, en ese sentido me parece que está bueno, digamos, más allá de que a veces incluso parezcan insuficientes, pero me parece que son interesantes, tipo cualquier intento de tratar de resolver el problema. Los perros pastores es algo como que, nada, se hace 4.000 años, no es una cosa nueva, pero en Patagonia no se había hecho nunca, por ejemplo. Es algo como que recién se está haciendo ahora. La Patagonia, digamos, tiene una actividad ganadera ovina intensa hace 100 años. Y nada, aparte de eso tuvo que ver es como toda una cadena, ¿no? Digamos, como con primero eliminar a los guanacos, que era medio como un poco la presa principal del puma en toda esa zona, que hace que supuestamente los guanacos compiten con las ovejas por el forraje, por los mejores lugares, digamos, por donde... bueno, nada, al eliminar el guanaco, naturalmente el El bicho puma tipo se lo queda único sin que comida. tiene para comer, o sea, la Patagonia, hablando mal y pronto, de pronto estaba llena de guanacos y de pronto pasó a estar llena de ovejas. El bicho no tiene nada que comer, termina comiendo ovejas. Y en ese sentido, digamos, como que nada, los perros pastores funcionan y funcionan muy bien, digamos, ¿no? No, de vuelta, repito, de que no es algo que se haya hecho históricamente en la Patagonia, es algo relativamente nuevo, pero los estudios preliminares dan cuenta de que los ataques bajan considerablemente cuando hay perros pastores en las manadas de ovejas. Eh, Implica, digamos, eso algunas cuestiones así como muy específicas de cómo tratar al animal. A veces es como que uno tiene la tendencia a los perros tratarlos de manera por ahí como muy cariñosa y acercarlos a la casa. Estos perros justamente no necesitan eso, necesitan un trato completamente distinto. Es un perro que desde cachorrito se cría en una manada de ovejas, y por decirlo también de manera así como para entenderse, es como que terminan de alguna forma convencidos de que son ovejas. Bueno, no es tan así, pero bueno, para poder explicarlo. Y de alguna forma, en su rol de perro, digamos que eso no lo pierden, cuidan a esa manada. Que la hacen suya y van para todos lados con las ovejas, o sea, prácticamente no tienen que tener contacto con los seres humanos, no tienen que acercarse a que los acaricies ni nada, que eso, por ejemplo, en el caso del personaje de Isabel era distinto, que ella estaba sola y el perro era como que le dormía dentro de la casa, entonces era como que su función terminaba siendo, a veces funcionaba y a veces no. Y después estas cuestiones alrededor de las luces y nada, que parecen a veces, yo cuando los vi decía, pero esto es, esta es la solución, tan simple es. Y sí, a veces sí, termina siendo, digamos, algo que te vuelta. No significa eso que no haya un puma que trascienda al perro, que trascienda la luz y que se meta en el corral y case, pero sí en porcentajes bajan muchísimo la incidencia de los animales en lo que tiene que ver con cazar
a las ovejas y a las chivas de los productores. Mm. Así que sí, no sé si me fui por las ramas, pero me parece No, está como que... bien. Sigo si te parece. Dale, 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 sí. Bueno, acá esto que ayer hablábamos, que el puma como sujeto de derecho, la serie sirve como evidencia probatoria de la sintiencia y complejidad social de estos animales. Observamos comportamiento materno, enseñanza y sufrimiento real ante la persecución. Esto es material valioso para fundamentar que la regulación de plaga es anacrónica y contraria a la bioética moderna. Yo ayer cuando hablábamos con Mariano, le decía que habíamos puesto un amparo sobre pumas y la verdad que uno habla de la sintiencia del puma y un montón de cosas y digo, bastaría solo mostrar tu película para no tener que estar aportando prueba, porque para el amparo hubo que convocar a biólogos y demás. Y bueno, cuando uno mira la película se da cuenta que no hace falta demasiadas pruebas, ¿no? Ya la película es prueba por sí. Este, bueno, y acá en este punto lo que yo toco es el tema de la responsabilidad del Estado, ¿sí? Históricamente el Estado subsidiaba la ocupación ganadera y la eliminación de depredadores. Hoy, paradojalmente, el mismo Estado financia, por ejemplo, esta serie para promover la conservación, ¿no? Y existe una posible responsabilidad estatal por la falta de coherencia, tal vez, ¿no? Se debe apoyar al productor para reconvertirse con subsidios para perros protectores en lugar de municiones o veneno, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablaba Mariano recién. En cuanto a lo administrativo, el hecho de que la serie sea producto del fomento público, la verdad que implica que el Estado valora la conservación como un activo cultural estratégico. Además, la filmación requirió permisos estrictos para los parques nacionales para no estresar a la fauna y el cumplimiento de estas normas éticas durante el rodaje le otorga una legitimidad única a la obra. Ahí no sé, Mariano, cómo habrá sido el tema de los permisos y todas esas cosas. Si nos podés contar, estaría bueno. Sí, Porque yo no, también lo nosotros... pensaba, ¿eh? Porque... Sí, no, nosotros tenemos una excelente relación desde la productora. El productor y el fundador de la productora, que es Juan Raggio, es una persona que está hace 35 años en conservación. De hecho, hizo como el camino inverso que yo. Yo tengo como una carrera más relacionada con el cine y las series. Y en los últimos años me acerqué un poco a todo lo que tiene que ver con la parte más de vida salvaje, de conservación y demás. Él, por el contrario, tiene toda una carrera en conservación. Hoy por hoy es el presidente de Aves Argentinas, que es una de las ONG más, creo que es la más antigua de Sudamérica, conservacionista. Y terminó él haciendo cosas documentales de naturaleza y conservación, y bueno, ahí es donde nos encontramos y empezamos como a trabajar juntos. En ese sentido, simplemente lo digo porque tenemos una excelente relación con parques nacionales. Nosotros es como que los últimos años hemos logrado estar en contacto con muchos proyectos de conservación, con muchos biólogos y conservacionistas que nos cuentan sus historias, que nos cuentan sus descubrimientos, que nos cuentan sus nuevas ideas, sus nuevas formas. Nunca llegamos, obviamente, a poder generar una pieza documental de cada uno de esos proyectos, que nos encantaría. Obviamente es como que nada, hay todo un proceso, digamos, para poder lograr tener terminado un documental que implica justamente la búsqueda de fondos, ayudas de todo tipo, que hace que muchos proyectos queden en el camino. Pero en ese sentido, como que hay una relación muy, muy buena con la Administración de Parques Nacionales, porque ya hemos trabajado muchísimas veces. De hecho, hemos trabajado, en este caso en particular, incluso teníamos también algunos personajes que eran guardaparques. Tenemos también el testimonio del intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, que fue muy interesante, sobre todo por la realidad
y la complejidad que tiene ese parque en particular, ¿no? Esto que decía de que hay gente viviendo dentro del parque, que tiene cabras, que tiene ovejas, y que tiene que convivir además con la fauna nativa sin poder tocarla. Sin poder tocarla, digamos, sin poder de alguna manera reaccionar por ahí justamente con los pumas a los ataques. Así que nada, en ese sentido como que fue en todo momento como como una relación y una experiencia como muy, muy buena y positiva. En general, siempre hemos tenido como buenas relaciones y o sea, buenas experiencias con parques nacionales. Eh, y de hecho, tipo, nada, Nobleza Obliga, nos han dado apoyo en esos lugares, en Patagonia. Las extensiones son muy largas, los parques nacionales a veces están aislados, lejos de las ciudades, y ellos nos han permitido, por ejemplo, quedarnos a dormir en los lugares que tienen, en las casas que tienen adentro de los parques, que son los lugares donde duermen los guardaparques o donde duermen los biólogos cuando van a hacer alguna de sus investigaciones. Así que en ese sentido es como que siempre hemos sentido como el apoyo de la Administración de Parques Nacionales. Eh, y con respecto a lo que decías de esta cuestión del concurso de Renacer, del Ministerio de Cultura y qué sé yo no lo había pensado tipo, hasta que lo planteaste vos, de la posible contradicción alrededor de que estén de alguna manera bancando un proyecto justamente de conservación y que hable un poco de estas cuestiones, y que después, pero bueno, creo que habla justamente. Y otra vez vuelvo a lo mismo de la complejidad del tema, ¿no? Digamos, como no, yo me imagino, o sea, es imposible que no haya contradicciones dentro del Estado. Si hay contradicciones dentro del mundo de la conservación, me imagino que nada, son cosas que Es no en todos van los a. planos. Exactamente, sí. Pero bueno, me parece que es importante de todas formas, digamos, como eh, eh, más allá de eso, digamos, como seguir trabajando y tratar de encontrarle la vuelta. Y algo que me parece que es como muy, muy interesante, que no solamente con este proyecto, sino con otros proyectos o con cada uno de los proyectos con los que trabajamos, que es para que, digamos, que estos proyectos no queden en la nada, es esta cuestión de multidisciplinaria, ¿no? Digamos, como que me parece que esto que vos un par de filminas atrás decías como que era como una especie de prueba, el documental, de fidedigna de lo que estaba pasando y demás, me parece como que justamente las piezas audiovisuales, ya sean documentales o de ficción, eh, tienen que funcionar de alguna manera como nexo, porque a veces los trabajos científicos terminan en un paper que solo ven expertos, solo ve gente que se dedica a eso, y con suerte, digamos, y que para lo que tiene que ver con el público por ahí más general o incluso con los locales, nosotros estamos, sobre todo los últimos años, haciendo un trabajo eh, creemos que importante en relación a tratar siempre de tener, después de terminados los documentales, poder tener presencia en los lugares donde filmamos, en escuelas primarias, secundarias, universitarias, generar proyecciones, que se genere de alguna forma tipo, un tipo de difusión de lo que. Porque hay mucha gente que está al tanto, pero hay mucha gente que no. Un gran porcentaje de gente no está al tanto por ahí de lo que ocurre o de lo que tiene a nada, en el fondo de su casa, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Así que en ese sentido me parece que está bueno esta cuestión de que haya gente de distintos disciplinas, de distintos ambientes que puedan de alguna manera unirse para, nada, o sea, trabajar en conjunto o por lo menos complementarse, ¿no? Digamos, como que el trabajo del científico de alguna manera encuentre. Claro. Creo que Roger Payne, el biólogo marino que trabajaba con ballenas, que fue el que en los 70 eh, encontró el tema de los cantos de las ballenas jorobadas y demás, hablaba de que no era trabajo del biólogo llegar al público en cuanto a tener un trabajo por ahí que emocione o que logre en el otro, digamos, empatizar con una situación, sino como que eso era trabajo de escritores, poetas, directores de cine o de documentales, Tal cual. lo cual me parece interesante, digamos, ¿no? Como que, y ahí es como que
nada, las piezas audiovisuales, los documentales son como muy potentes, me parece, como para todas estas cuestiones, digamos, para contar, para Ujú. tratar de comprender la complejidad de estos temas. E incluso, bueno, nosotros en este caso en particular de Pumas, un poco también era la idea de darle voz a todos, sin sin tener, digamos, como una respuesta nosotros desde el vamos, ¿no? Digamos, como más que nada es como plantear preguntas y mostrar la complejidad del tema. Tenía que ver un poco más como por ahí con eso. De vuelta me fui por las ramas. No, no, está perfecto. Por favor, está buenísimo. Bueno, acá, volviendo al derecho, para nosotros Puma de la Estepa actúa como un alegato visual, esto que decía Mariano, interpela directamente al legislador y al juez, demuestra fácticamente que la normativa actual de control de plagas es ineficaz y sobre todo ecológicamente insostenible, ¿no? No podemos seguir legislando contra la naturaleza. Y bueno, y acá el derecho debe evolucionar hacia modelos de coexistencia regulada. La conclusión legal es clara, la carga económica de la conservación no puede recaer sobre el productor privado, ¿sí? Debe ser compartida por la sociedad que valora la biodiversidad mediante herramientas legales de compensación y una fiscalización ambiental efectiva. Y desde mi lugar, ¿no? Quiero dejar una reflexión que es proteger al pluma es proteger el equilibrio de todo el ecosistema patagónico y necesitamos soluciones sistémicas donde el Estado garantice la transición hacia métodos éticos. La alianza entre el cine documental que visibiliza y el derecho que regula es el camino para lograrlo. Que bueno, esa es nuestra pequeña idea. Y después, otra cosa que me parece importante, el derecho no nace en el vacío, nace en la cultura y la realidad social, ¿sí? La película actúa como fuente material del derecho, visibilizando una realidad que la norma ignora o regula mal, ¿sí? Así que bueno, eso es mi punto de vista. No sé. Sí, no, agregar por ahí simplemente justamente en Patagonia, digamos, como que tampoco es casual que el documental esté centrado en Patagonia, con esta especie en particular. En Patagonia posiblemente se encuentre, el puma es el mamífero con la distribución más amplia del mundo. O sea, está desde Alaska hasta el sur de Santa Cruz. No llega a Tierra del Fuego porque no cruzó a la isla, pero continentalmente tiene una distribución gigante. Y en Patagonia es donde se encuentran justamente las poblaciones más grandes y más sanas. Muy probablemente esté relacionado, esto es una cuestión mía, digamos, habría que chequearlo, pero con justamente como que es un lugar bastante deshabitado. Pero es interesante justamente en esta colisión, digamos, entre los depredadores entre los depredadores y los productores ganaderos. Agropecuario. Sí, porque digamos es importante la población que hay y el problema, digamos, es real. En otros lugares es como que lo tienen por ahí con otros, los pumas por ahí es como menor. Incluso tenemos una parte en el documental que hablamos que es interesante con un biólogo norteamericano y que explica que en Estados Unidos prácticamente están extintos, son muy pocos los lugares, del este de Estados Unidos están prácticamente extintos y del oeste tienen como poblaciones muy, muy chiquitas, con lo cual hubiera sido muy difícil también hacer el documental, digamos, en otro lugar. En Patagonia es como que está como más a flor de piel y es una situación en ese sentido por ahí como, sí, si se quiere, como más actual. Eh, pero que por otro lado es interesante justamente por eso, ¿no? Por ver si se le puede encontrar una solución
a esta cuestión y sobre todo a la cuestión que tiene que ver con plantear una coexistencia, ¿no? Tipo como un poco con lo que decía la filmina anterior, digamos, ¿cuál es el plan de los próximos 20 30 años? ¿Seguir cagándolos a tiros, seguir matando a todo bicho que genere un problema o... porque, tipo, por ejemplo, el tema que tiene que ver, uno de los grandes problemas en la Patagonia con respecto a a la ganadería, está relacionado por ahí más con una cuestión que tiene que ver también uy, no me sale la palabra, pero con todo lo que tiene que ver con lo que puede ser eh, la erosión que generan tipo, ¿no? Este ganado, o sea, que está más relacionado con una cuestión por ahí, si se quiere, más ambiental, pero que también es un Y serio, el serio desgaste del problema. suelo. Totalmente, sí, La oveja deja el suelo que no sé, irrecuperable casi. el impacto que tiene es tremendo, es tremendo. Y los porcentajes en relación a eso son gigantes. Creo que Emiliano lo dice en un momento, pero es como que casi el 90% de la estepa patagónica tiene un nivel de erosión enorme. Y está relacionado, digamos, con la actividad ganadera, digamos, ovina, ¿no? Entonces, en ese sentido es como eso, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tipo, seguimos con esto y encima, tipo, están los pumas y los guanacos, los matamos, los cagamos a tiro. Bueno, no, por ahí encontrar la vuelta. Yo creo que también en esto del cambio de paradigma, las nuevas generaciones y algunas cuestiones relacionadas también con cuestiones económicas, ¿no? Tipo, todo lo que tiene que ver también con la ganadería ovina, entiendo que está en declive. Ya no es lo que era, no es que está en el pico o en el auge de la producción ovina, sino como que sino que es algo como una actividad que es un poco también lo que está pasando y creo que también en el documental hay en algunos momentos también lo contamos, esta cuestión de que se abandonan las estancias, digamos, se abandonan Mm. las fincas porque ya no es algo redituable, entonces también van ganando el terreno los animales silvestres, nativos del lugar, los guanacos, los pumas, y eso hace que los pocos productores que queden se sientan aún más amenazados, entonces empieza, bueno, nada. Creo que estamos en un momento en donde se puede plantear una cuestión alrededor de zonas mixtas, de zonas, digamos, o sea, exclusivas en donde se pueda mantener y- y de alguna manera salvaguardar la fauna y la flora silvestre, con zonas, como le dicen, de amortiguación, que comparten también el territorio con la producción ganadera. Pero bueno, nada, me parece como que sí, que va como Y por para ese vos lado. que estuviste en campo, así, porque nosotros miramos la peli, hablamos desde el derecho, al menos desde la norma, eh, pero para vos tiene futuro el Puma, habiendo experimentado estar ahí, tanto con el Puma como con los nativos del lugar. Mira, es como muy personal, no hay ningún tipo de dato científico de lo que voy a decir, obviamente, pero eh, yo no puedo evitar ser optimista, digamos, con todas estas cuestiones. De alguna manera es un poco el motor que nos moviliza, ¿no? A hacer todas estos documentales. Yo creo que sí. Yo creo que sí y tiene que serlo. Por ahí no vuelve a ocurrir, digamos, de que el Puma vuelve a tener la misma distribución continental y que está en todos lados, más allá de que de repente, qué sé yo, no sé, por ejemplo, ahora acá en la zona de Buenos Aires cada vez es más y va como de vuelta, volviendo a lugares que históricamente había estado. Pero bueno, sí es cierto y tampoco hay que, digamos, negarlo de que generan conflictos cuando se acercan a los seres humanos o a las poblaciones o a las ciudades o incluso a los ranchos que tienen producción ganadera. Pero me parece que la vuelta, que la idea sería como encontrar una vuelta en donde justamente tratar de lograr un equilibrio, no sé si es posible o no, pero El digamos en donde... cohabitar, el cohabitar. Totalmente, sí, exacto, sí, sí, sí. Yo creo que la coexistencia es posible y creo que deberíamos ir hacia ahí, en general, en todo y con todas las especies, ¿no? Me parece que sí, que, 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 que-
que es tiene posible. chances, depende obviamente de todos nosotros como ciudadanos. Bueno, a nosotros nos toca de alguna manera velar por esta zona, por esta región, pero en España tienen sus temas también con los lobos, con los linces, y así en cada lugar del planeta. Es como que me parece como que sí, como que no queda otra, porque si Mm, no es simplemente seguir perdiendo especies, seguir perdiendo lugares, que además, o sea, me parece que también es como una manera errónea de pensarlo en el sentido, esto que hablabas vos del antropocentrismo, ¿no? De uno sentirse como fuera de eso, como si eso no impactara en nosotros, más allá de que a priori pareciera una solución. Bueno, el puma me mata a las ovejas, mato al puma, listo, se resolvió el problema, pero a una escala de la que somos de alguna manera tipo partícipes, porque somos una cantidad de seres humanos tremenda en todo el planeta. eh, Nos afecta, digamos, de alguna u claro, otra manera nos afecta la pérdida de biodiversidad, nos afecta a todos, incluso a esas supuestas actividades ganaderas de agricultura, que se ven como si fueran aparte, pero no lo son. ¿No? Tipo, claro, todas estas tal cuestiones cual. alrededor también bueno, nada, todas estas cuestiones de las inundaciones, de todas estas cosas del Y cambio hoy climático y la demás. definición de ambiente se define en una forma holística. Lo que pasa en un punto A repercute en un punto B, o sea, y en instantes. Totalmente, sí, totalmente. Uno Es saca algo de así, acá y se equilibra. Al sacar a todos los guanacos, se empiezan a generar desequilibrios, volviendo otra vez a la estepa patagónica, ¿no? Sacando a los pumas lo mismo, que no, que a la larga tipo nos perjudican a todos, a los seres humanos también. claro. Claudia, Sí. ¿tenés alguna pregunta para hacernos? Sí, bueno, quería empezar agradeciéndoos a los dos, bueno, esta charla tan interesante que habéis tocado muchísimos temas y haber acabado en esta nota del antropoceno, ¿no? De cómo estamos efectivamente en este goteo constante de pérdida de biodiversidad en esta época de la sexta extinción masiva, y el papel que pueda tener el documental, que me han impresionado mucho, me han gustado mucho las observaciones que ha hecho Mariano al respecto, ¿no? A raíz del comentario de Roger Pine, eh, cómo crear historias para, como ha dicho al principio, relajar un poco las tensiones y buscar alguna forma de coexistencia detrás del conflicto. Pero bueno, antes de haceros yo preguntas, como moderadora que soy, me toca open the floor por si hay alguien que quisiera intervenir en primer lugar. Esther, por favor, muchas gracias. Hola, sí, nada, muchas gracias por la presentación también, como dice Claudia. Me ha parecido muy completa, sobre todo al ver los dos puntos de vista y todos los conceptos que relacionabais, me ha gustado mucho. Yo quería preguntaros, porque ha habido un momento, Mariano, en el que has mencionado que tenías permisos para que las grabaciones no cesaran a la fauna silvestre. Yo te quería preguntar, bueno, yo trabajo con documentales underground, y yo te quería preguntar justamente cómo habéis hecho eso. ¿Cuáles han sido los procedimientos a seguir? Te voy a preguntar un poco por ese tema. Si pudieras ampliar un poco. ¿Los Gracias. procedimientos a seguir para solicitar los permisos o en el Bueno, más campo bien para... de campo, vosotros con la cámara a nivel de grabar el documental. Mira, nosotros, en definitiva, siempre primero vamos con alguien, digamos, ¿no? No es que andamos por el Parque Nacional libres y haciendo lo que queremos, sino que siempre tenemos un guardaparque que suele ser o llamarse veedor, que está con vos, y es de alguna manera también el que te va marcando los límites, ¿no? Digamos, como no es que yo de entrada sé que me puedo mover libremente, me puedo acercar o más. Con los Pumas en particular,
todos los que me tocó, o sea, es un poco decepcionante por ahí lo que voy a decir, pero a mí en el rodaje no me tocó filmar ningún puma de cerca. O sea, terminamos generando un poco todas las imágenes y las secuencias con pumas, con imágenes de archivo, porque nada, nos resultó, era un presupuesto de bajo presupuesto, digamos. Incluso para acá, para Argentina. Eh, Tuvimos igual un montón de días de rodaje, pero estábamos centrados más en contar las historias de la gente, pero obviamente necesitábamos las imágenes también de los animales. Entonces, nada, terminamos en la parte de edición final trabajando con mucho material de archivo de colegas y de gente que tenía cosas filmadas de pumas. Nosotros hemos cruzado por ahí dos o tres, pero muy lejos, eh, con lo cual tipo no tuvimos prácticamente ningún acercamiento, por decirlo de alguna forma, con pumas. Sí con guanacos, sí con choiques, con zorros, con el resto por ahí de la fauna que se ve en el documental. eh, y ahí, digamos, como que, nada, hay como una cosa por un lado ya entender de varios años de venir filmando fauna, digamos, hasta dónde uno también, esas cuestiones de los acercamientos o de la distancia de seguridad que tienen los mismos animales, que te la ponen los mismos animales y te acercas mucho, ¿no? Hay algunas técnicas en relación a, por ejemplo, los animales se asustan muchísimo menos si uno se acerca en vehículo que si se acerca caminando, digamos, como que le tienen mucho más miedo a una persona caminando o a caballo que si uno está arriba de una camioneta. Entonces también hay muchas cosas que filmábamos desde arriba de la camioneta, prácticamente sin bajarnos. Eh, y de vuelta, ¿no? Siempre con un guardaparque o alguien que nos acompañara en todo el recorrido que hiciéramos. No sé si respondí a tu pregunta, pero eh, Sí, sí, ok, bien. gracias, Sí, gracias. más o menos ese fue como. Y después, bueno, esto que en los parques nacionales también filmamos con gente, de eso que había contado, que filmamos con Isabel, una mujer del pueblo mapuche que vive ahí. Y bueno, con ella tipo fue interesante. Filmamos varias veces, fuimos en invierno, queríamos tener el lugar, digamos, con nieve. Nosotros el rodaje terminaron siendo 4 viajes distintos, de más o menos unos 15 días cada viaje, con lo cual nos dio un total de 60 días de rodaje en distintos momentos, ¿no? Queríamos tener medio como un poco todo. Lo último que filmamos fue el invierno, la nieve, que era algo importante para nosotros narrativamente, como para contar un poco también, contar la Patagonia sin nieve era como algo que nos faltaba algo, así que eso fue como un poco lo último. Eh, pero bueno, sí, de esa manera es que más o menos lo encaramos en las áreas protegidas. Gracias, Mariana, y gracias, Esther, por la pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o puedo seguir yo. Vale, bien, Mariano, yo te quería preguntar lo que has mencionado al principio, que te gusta, ¿no? Que no queríais hacer un documental al uso con su típico narrador, voz en off, etcétera, y que te dejaste, o bueno, que integraste convenciones propias del thriller y del western. Yo te quería preguntar si podías concretar aparte de lo que pueda ser la fotografía o el ritmo narrativo, en algunas convenciones concretas que se puedan, em, a las que hayas dado uso concreto, y si ese intento de intertextualidad de género, por decirlo así, em, fue una decisión por entretenimiento, bueno, por entretenimiento me refiero, por comunicar mejor con un público que a lo mejor atiende mejor a esa narrativa precisamente porque reconoce esos géneros, o si también el uso de esas convenciones de esos géneros tenían un valor añadido de concienciación, de que a través del uso de esos géneros puedes de alguna forma renarrativizar al puma o reconstruir los discursos, por ejemplo, este del que habéis hablado de la plaga, ¿no? Que es tan típico y te referías a España con el tema de, ya sea el lobo, la cotorra, los discursos de plaga
son muy nocivos y son tremendamente efectivos para mucha desgracia de la biodiversidad. Pero bueno, un poco desarrollar más esa, o si nos podías contar un poquito más el tema de los géneros que integras en el documental. Gracias. Dale. Sí, un poco fue como para, sí, salir un poco del molde, digamos, de... A mí muchos los documentales clásicos y tradicionales de vida silvestre y, bueno, y de conservación también, me aburren un poco, digamos. No es que sea tipo como un fanático de ese tipo de documentales, más allá de que algunos me gustan mucho, pero creo que narrativamente son como muy repetitivos y que hace 50 años se narra o se cuenta más o menos de la misma manera, ya es casi como un género en sí mismo, por decirlo de alguna forma, y me parecía interesante empezar a, no sé si empezar, pero digamos desde nuestro lado, por lo menos plantear una propuesta que fuera como por otro carril, y en ese sentido un poco como viendo cómo era la situación alrededor de sobre todo de los productores, y cómo poder de alguna manera contar o poner un punto de vista en donde, a ver, nuestro público en general está relacionado con la conservación, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco también algo para ellos, o sea, que a veces, muchas veces son como muy taxativos y como muy, es como blanco y negro y como muy radicales. Yo no comparto del todo, digamos, como esos perfiles. Me parece que generalmente las realidades son mucho más complejas, más allá de que haya momentos en que haya tomar determinaciones reales que tengan que ver por ahí con prohibiciones, esto no se hace más, acá en esta zona no se puede hacer tal o determinada cosa, pero me parece que a veces es como que esto que decía también en relación a lo que se terminó generando como ese diálogo, ¿no? Entre los conservacionistas y las cosas que por ahí en la vida real no ocurre, y de pronto el documental terminó siendo un lugar de encuentro en el sentido de escucharse, ¿no? De poder tener las dos campanas. Y en ese sentido me pareció como interesante. Y si se quiere también por ahí original, encararlo por el lado de, bueno, a ver, para el productor está tratando con un asesino, digamos, ¿no? Como que, y para el conservacionista, el productor es el asesino, ¿no? Entonces, esa cosa de desandar, si se quiere, o de investigar o de buscarle, digamos, la vuelta incluso tipo con una investigación detrás y todo, me daba como, ya de por sí me daba, me llevaba al thriller, digamos, ¿no? Como este. Entonces, bueno, a partir de eso fue que fuimos como buscando elementos. Que no quiere decir que el documental este sea un thriller tampoco, ¿no? Digamos, son todos, obviamente, ni tampoco un western, más allá de que tenga elementos. Son puntos de partida que uno como realizador toma como para elegir un camino, que muchas veces tiene que ver que eso, ¿no? Como ir generando, no sé, a mí me parecía también como importante ir generando como atmósferas, ¿no? Tipo como ir generando como situaciones que, nada, entre el sonido y la música, ¿no? Puedan ir de alguna manera como mostrando esa tensión también como que se vive, y esta cuestión también por momentos de vida o muerte, que nada, que me parece como que es como muy, muy característico del thriller. Y en ese sentido, eso, ¿no? Terminan siendo como caminos. El western fue posterior, digamos, fue casi, te diría, como una cosa que en el primer viaje fue como que no, lo vimos, digamos, ¿no? Como con esta cuestión de nada, eso, lo que decía, ¿no? Los paisajes, la naturaleza tan, de alguna forma, no sé si alguna vez estuvieron en Patagonia o no, pero es un lugar como muy, muy impactante. Esta cosa de que uno siente realmente... o sea, todo el territorio de la Patagonia, no sé, creo que es 10 veces más grande que España, o sea, tiene 10 veces el tamaño de España y tiene, no sé, no llegan a 3 4 millones de habitantes, digamos, ¿no? Tipo todo lo que sea. Es un lugar bastante deshabitado en donde hay mucho espacio, mucho campo, mucho espacio. Libre, por decirlo de alguna forma, más allá que en general son todas estancias, que nada, nos generaba como esta sensación de western, ¿no? De ir a un lugar nuevo, de ir a hacer una patriada, clavar la bandera,
y ponerse a criar ovejas y tener que luchar contra, bueno, no los forajidos o los bandoleros, sino tipo, bueno, con la fauna nativa, digamos, ¿no? Con los pumas, con los guanacos que me quitan la comida. Tenía que ver como un poco con eso. Nosotros ya sabíamos del vamos que nuestro documental no iba a terminar ahí y que no iba a ser, digamos, el punto de vista que llevara a pensar de que el puma es el problema y de que los guanacos son el problema y que hay que matarlos a todos. Claramente nosotros sabíamos que íbamos a terminar en otro lado. Pero bueno, narrativamente hay como, siempre es interesante que haya como un arco dramático, ¿no? Digamos, ¿no? Como que se empiece de una manera contando algo y que después incluso los personajes también vayan como de alguna forma reflexionando y cambiando, si se quiere. Que un poco el personaje del productor ganadero, de Pedro, hace un poco de eso. En ese encuentro que tiene después con los muchachos, digamos, en esta cosa de que los deja entrar a su campo, les permite ir a ver si tienen en una marca del GPS que está dentro de su campo, y en algún punto, nada, toda esa gente también em, es apasionada por los animales esos, o sea, es como muy loco, pero a veces es una cosa que también el personaje por ahí del guía. El guía de fauna, Facundo, que creció en un campo ganadero, que creció rodeado de gauchos que salían a cazar pumas y que sabían dónde estaban, cómo buscarlos, como que aprendió de alguna manera todo eso y simplemente es cambiar el arma por llevar turistas con una cámara de fotos, ¿no? Entonces, Claro. que es un cambio enorme y por ahí la actividad es la misma. Nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, en un documental de pesca sobre un pez muy raro que es como una raya que hay acá en la costa atlántica. Y la idea no es, digamos, como entrar a los pescadores y decirle, porque no va a servir, las prohibiciones más en esos lugares en donde no hay control son a veces como me parece como inocuas, ¿no? Como que no terminan como funcionando. Entonces es medio como un poco tratar de mostrarle a la gente que es apasionada por esos animales y por esos bichos. Y por ejemplo, un cambio en este de la pesca es. Nada, es pescalo pero devolvelo. Es un bicho que puede aguantar 40 minutos afuera del agua, se la recontrabanca, bueno, devolvelo, no lo mates. Eso puede llegar a significar un cambio enorme para la especie. Y con los pumas me parece que es un poco como lo mismo, ¿no? Y en general con cualquier animal. Es tratar de encontrar soluciones digamos, como mixtas y realistas a estos problemas. Y de vuelta otra vez me fui por las ramas, pero bueno, sí, con respecto al tema de los géneros, un poco son por ahí como punta de lanza para empezar uno a imaginarse y a ver y a utilizar diferentes recursos, eso, ¿no? Como la música, como los lentes, hay una cosa también en esta cosa, decía del western, ¿no? De los lugares gigantescos. Bueno, nosotros tratamos de filmar con muchos lentes, con teleobjetivos, o sea, tener como esa sensación con teleobjetivos, pero en planos generales. El teleobjetivo es el que de alguna manera como te acerca, ¿no? Es el lente que más cerca se ve. Pero en esta cosa de usar planos generales con ese lente te genera como una sensación de inmensidad que de otra manera por ahí no llegás. Nada, son todas cosas que vamos hablando y que vamos trabajando con el equipo, con el director de fotografía, con el montajista también, todo lo que tiene que ver con el armado de estas situaciones o estas atmósferas que queríamos generar, del ritmo que va teniendo el documental. Eso el de editores ha hecho un trabajo a mi gusto tipo muy destacable. Eh, lo, lo queremos mucho al editor. Así que nada, un poco, esa fue un poco la búsqueda en relación a eso. Pues muchas gracias. Bueno, fascinante, Mariano, gracias. Bueno, por acabar, sé que todo el mundo igual tiene que irse recogiendo, pero yo sí que quisiera em, recapitular en una cosa que ha dicho Lorena, ¿no? Igual la has dicho de pasada, pero por acabar en una nota de enfatizar lo necesarios, ¿no? Que son estas historias, esta forma de materializar los conflictos que puede haber en esta era antropocéntrica, antropocénica, etcétera. Cuando decías, pues bastaría con ver, ¿no? La película, que evidentemente las películas son relatos, ¿no? Pero que
en una época en la que, en esta época de la posverdad, de los alternative facts, etcétera. Y yo te quería preguntar, dentro del mundo ahí del derecho o incluso ya entrando en cómo puede ser el mundo mediático o la influencia de esa manufacturación mediática de qué hacer con el animal, ¿vale? A nivel institucional. ¿Tú crees que este tipo de documentales efectivamente tienen Sí, cabida, una cabida de verdad que se puedan integrar de una forma óptima para educar también a legisladores, y yo creo que decision nos hace makers, pensar. etcétera? Ya desde cuando se empezó con este documental, empezaron los amparos a los Pumas. O sea, provoca un movimiento. Ujú. Se empezaron a tratar en todos los institutos, o sea, de derecho animal. eh, Ellos también hacen charlas. El Emiliano, que ha ido a lugares haciendo charlas, o sea, eso provoca un impacto. Eh, No nos aceptaron ponerle el amparo al Puma por la casa, pero sí, esta última temporada de casa lo sacaron de la lista, Bueno, que hasta el año pasado se cazaba Puma y ahora lo sacaron de la lista, o sea que la presión social provocó en las personas que toman decisión que sacaran al Puma de la lista. Bueno, también quisiéramos que sacaran al guanaco y a otras especies más. Pero bueno, de a poco, Mariano tendrá que hacer otro documental sobre el guanaco en guanacos. particular. Entonces, así ya, pobre guanaco, lo podemos salvar. Pero bueno, es importante sacarlo de la lista de caza. O sea, el periodo de caza dura 6 meses. Hay que esperar este año que entra el 2026 qué animales autorizan la caza en Santa Cruz. No sabemos qué va a pasar, pero al menos el impacto de todo el trabajo conjunto de la sociedad y el audiovisual, para mí sí, es muy útil. Porque el derecho se Sí, construye, es un objeto que se construye socialmente. Entonces lo construimos entre todos. Va tomando forma hasta que un día se plasma en una normativa. mirá, y yo agrego, nada, cosas así como puntuales en relación a eso, a la pregunta. El Parque Nacional Patagonia, que es donde filmamos nosotros, se creó en 2012 y uno de los, o sea, obviamente no fue por eso, pero sí ayudó muchísimo un documental en el cual yo no participé porque todavía no estaba trabajando, pero que fue el primer documental del productor con el que estoy trabajando, Juan Raggio, que es sobre el macato viano. Y lo que se hizo fue el documental, se hizo para presentarle a los decisores a la toma de decisiones, digamos, para generar un área natural protegida, un parque nacional, y se les presentó ese documental de 25 minutos a todos, y a partir de eso, después de eso se generó el Parque Nacional, en el que 6 años después, 8 años después, filmamos esto de Pumas, digamos, ¿no? Y ahora estamos yendo, en 2 semanas, estoy yendo a Comodoro Rivadavia con un documental nuevo que terminamos sobre la ballena Sei, que es una ballena nueva que está apareciendo en las costas del Golfo San Jorge, acá en el Atlántico Sur. Y un poco lo mismo, digamos, se están generando proyecciones, de pronto tenemos el apoyo de las municipalidades de Radatil y de Comodoro Rivadavia, de pronto tipo, la idea es invitar legisladores para ver si se puede ampliar el área natural protegida que solamente está sobre la costa, para ampliarla sobre el mar, para que la ballena tenga una protección en una zona donde tiene mucho tránsito de buques petroleros, esto es una zona más bien petrolera. Y no sé en qué va a terminar, pero Pero provoca movimientos sin y duda, abre sin la mente duda. a pensar. O sea, el ejemplo lo tenemos en el Puma, que al menos Ujú. esta última temporada de caza se lo sacó. Total, yo no lo sabía eso, pero total, totalmente. Igual Y la casa control sigue, ¿eh? nada, está bien. Pero no Pero puedo ir en la temporada de caza a matarlo y estar sacándome la foto para subirla a las redes.
Total. No, y en esta cuestión que decías también de la contradicción, ¿no? Dentro del Estado, de que sí, que no, que lo permite ciertas cosas, ¿no? El documental también nosotros, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, nos lo pidieron desde el Ministerio de Educación y se pasó en todos los colegios, se pasó en colegios de Calafate, se pasó en colegios de Río Gallegos, se pasó en colegios de Piedrabuena, todas zonas afectadas e incluso tuvo la declaración de interés cultural de el Consejo Deliberante de Calafate, digamos, como que nada, eso, ¿no? Son cosas por ahí que son pequeñas, pero que bueno, nada, qué sé yo, suman. Obviamente el trabajo más importante es el que hacen los biólogos. Y los conservacionistas, que son los que van siguiendo, obviamente, digamos, todos los proyectos. Nosotros más que nada hacemos un registro y nada, esto, creo que funcionamos de alguna manera como nexo o como traductor de ese trabajo que se está haciendo y nada, el granito de arena que se pueda aportar a la toma de decisiones para que realmente haya un impacto real, obviamente que es más que bienvenido, ¿no? Tipo, es como ideal. Buenísimo, A buenísimo. veces no pasa nada, pero cuando pasa es interesante. No, pero tarda. O sea, Sí, yo sí, creo que sí, los desde ya. procesos son lentos. Pensemos Ujú. en la esclavitud, pensemos en Argentina puntualmente, cuando votó la mujer. Eh, en una línea histórica, si lo mirás fue ayer. Entonces, de a poco. El tema es que el de a poco quizás no nos quedemos sin las especies, pero bueno, es como los tiempos son así, los procesos. Pues con Sí. este precioso mensaje de esperanza y de seguir la lucha por todos los frentes, como quien dice. Muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias, Lorena, por vuestra exposición y sobre todo por algo más duradero que es a lo que os dedicáis y que es tan necesario. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros este espacio y seguiremos muy atentos a las próximas producciones, Mariano, y, Bueno, y a los próximos avances eh, también a nivel jurídico. Gracias a los dos. muchas gracias Gracias. a ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas Chau, Chao, gracias. chau. chao.